Un saludo muy cordial, mis hermanos y hermanas. Estamos muy contentos de tenerles aquí con nosotros para esta primera clase de Anchor, de Secrets Unsealed. Sé que vienen ustedes de muchos diferentes sitios. He tenido el privilegio de conocer a varios de ustedes. Estamos contentos que han tomado el tiempo para estar con nosotros en estos días. Vamos a estar estudiando algunas de las grandes profecías de Daniel y de Apocalipsis. Vamos a estudiar la profecía de Daniel 2. Luego vamos a estudiar la profecía de Daniel 7, la de Apocalipsis 13, 1 al 10, la profecía de Apocalipsis 13, 11 al 18, y luego nuestro último estudio será la profecía de Apocalipsis 17, una profecía un tanto difícil de interpretar, pero una gran profecía que creo que se está cumpliendo en gran medida en nuestros días. Así que vamos a estudiar esta noche nuestra primera profecía, la profecía fundamental de todas las profecías la considero ser. Es la profecía de Daniel, el capítulo 2. Es el esqueleto de todas las profecías, lo que sostiene a todas las demás profecías. Pero antes de entrar a nuestro estudio, queremos pedir la bendición de Dios. Nunca debemos abrir el santo libro sin pedir la bendición de Dios. Así que les pido que juntamente conmigo inclinen sus rostros y vamos a pedir que Dios nos acompañe en nuestro estudio. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos por el privilegio de encontrarnos en este lugar. Gracias por tu palabra, que es una brújula segura en un mundo que anda tan confundido. Te ruego, Señor, que al estudiar esta magnífica profecía de Daniel 2, que tu Santo Espíritu nos acompañe y nos instruya. Ayúdanos, Señor, a entender el tiempo en que estamos viviendo. Y te damos gracias por escuchar y responder nuestra oración, porque te lo pedimos en el nombre precioso de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, ustedes tienen el material, lo vamos a seguir bastante definidamente como está escrito. Así que vamos directamente al material que se titula La profecía fundamental. La profecía fundamental. Es la profecía de Daniel, el capítulo 2. Y vamos a comenzar nuestro estudio en Daniel, el capítulo 2 y el versículo 29. Aquí encontramos que cuando el rey Nabucodonosor se acostó, estaba pensando en el futuro de su reino. Quiero leer eso como se encuentra en Daniel 2, 29. La primera parte del versículo dice: estando tú, oh rey, y aquí está hablando Daniel, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. Es decir, cuando el rey se acostó, estaba pensando en el futuro de su reino. Claro, Dios sabía lo que estaba pensando. Aquí tenemos una evidencia de que Dios es capaz de leer los pensamientos, porque Dios sabía lo que el rey estaba pensando. Y por lo tanto, Dios le dio al rey un sueño para responder a la pregunta que él tenía en su mente. Note lo que dice la última parte de Daniel 2:29. Y voy a empezar desde la primera parte del versículo. Dice: estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. Y el que le revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Dios sabía lo que estaba pensando y por lo tanto Dios dice: Nabucodonosor, yo te voy a decir qué es lo que hay en el futuro. En Daniel 2 y el versículo 1 nos dice la forma en que Dios le mostró. Dice allí: en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Así que Dios usó un sueño profético para revelarle al rey lo que iba a ser el futuro de su reino, porque el rey estaba pensando en eso cuando se acostó. Claro, todos sabemos que cuando el rey se despertó,
se le había olvidado el sueño. A mí me gusta pensar que era una amnesia divina. Es decir, Dios le dio al rey amnesia. Le veló el sueño cuando el rey se despertó y vamos a encontrar que hay una razón muy importante. En Daniel 2 y el versículo 3 nos dice que cuando el rey llamó a los magos, astrólogos y adivinos, les dijo: he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Es decir, el rey hizo lo que haría cualquier rey en la antigüedad, cualquier rey pagano. Iba a llamar a los expertos, a los magos, los astrólogos, los adivinos, los que miran las estrellas, las barajas, la bola de cristal, la palma de la mano. Y entonces el rey los llama y dice: yo quiero que ustedes me digan el sueño que yo tuve. Nos dice en Daniel capítulo 2 y el versículo 2, hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos, para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. Ahora surge la pregunta: ¿por qué es que Dios le iba a dar al rey un sueño para luego entonces esconderle el sueño, para que no se acordara del sueño? ¿Cuál sería la función de eso? Bueno, Dios sabía que el rey iba a llamar a los magos, astrólogos y adivinos, y Dios quería desenmascarar la falsa religión de Babilonia, los métodos que están prohibidos para determinar el futuro. Note lo que dice Daniel, el capítulo 2 y el versículo 10. Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron, porque el rey le dijo: yo quiero saber no solamente lo que significa el sueño, sino que quiero que ustedes me digan el sueño. Dice los caldeos: no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. Es decir, lo que tú estás pidiendo, oh rey, es injusto. Ningún rey jamás ha pedido, cuando tiene un sueño, que se le diga el sueño. Si el rey dice el sueño, entonces los magos pueden dar la interpretación, pero no pueden leer la mente y decirle cuál es el sueño. En otras palabras, ya quedaron desenmascarados como unos charlatanes. Y el propósito de Dios en velarle el sueño al rey Nabucodonosor era porque Dios sabía que los magos, astrólogos y adivinos no iban a poder decirle el sueño, y de esa manera se iba a mostrar que la religión de Babilonia estaba en bancarrota. Y luego dice en Daniel 2 y el versículo 11, los magos están hablando porque el asunto que el rey demanda es difícil y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses, cuya morada no es con la carne. Es decir, los dioses conocen este secreto, pero los dioses no moran con carne, y esa información la tienen ellos. Ellos no quieren compartir esa información con los seres humanos. ¿Cuán diferente es la religión de la Biblia que la religión del paganismo? Lo que están diciendo los magos es que los dioses guardan secretos que no quieren revelarle a los que viven en este mundo, a los que están en la carne, como dice aquí. Pero la Biblia nos dice que Dios es un Dios que revela sus secretos, revela su voluntad, no esconde su voluntad. Noten lo que dice Juan 1 y el versículo 14. Hay varias palabras muy parecidas a las que acabamos de leer en Daniel 2 y el versículo 11. Noten lo que dice Daniel 2:11, dice que los dioses cuya morada no es con carne, guardan el secreto y no lo revelan. Pero noten lo que dice Juan 1:14 hablando de Jesús. Aquel verbo llegó a ser ¿qué? Llegó a ser carne, ahí está la misma palabra, y habitó, que significa que moró, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y todos sabemos que a principios de Juan, el capítulo 1, dice que el verbo era Dios. Así que Dios, a través de Jesús, Jesús se encarna y Jesús revela en carne humana la voluntad de Dios para este mundo.
Ahora, Satanás no se iba a quedar con su religión desenmascarada. Y por lo tanto, Satanás dice, bueno, Dios, tú me desenmascaraste a los magos, astrólogos y adivinos, pero ahora yo voy a aprovechar la oportunidad para matar entonces a los seguidores tuyos. ¿Ven que aquí está realizándose un juego y un contrajuego? Es decir, Dios y Satanás están jugando un juego muy serio aquí. Dios juega y luego Satanás juega. Dios juega y Satanás juega. Vamos a ver más ese asunto. Ahora, fíjense, Daniel 2 y el versículo 12 y 13. Dice, por esto el rey, con ira y con gran enojo, mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. Y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte. Ahora, ¿quiénes estaban entre esos sabios? Daniel y sus amigos. ¿Sabía Satanás que Daniel y sus amigos estaban entre ese grupo? Fíjense que Satanás ya sabía que Daniel y sus amigos eran un problema en potencia, porque ya en el capítulo 1 se vio que ellos no comieron la comida del rey ni bebieron la bebida del rey. Satanás dice, estos muchachos van a ser un problema en el futuro. Y por lo tanto dice, ok, Dios desenmascaró a mis astrólogos, magos y adivinos. Ahora lo que yo voy a hacer es matar a los siervos de él. Porque son un problema en potencia. Así que el rey dice, mandemos a matar a todos. La última parte de Daniel 2 y el versículo 13 dice, buscaron a Daniel y a sus compañeros, ¿para qué? Para matarlos. Satanás dice, problema resuelto. Ya estos muchachos no me van a causar problemas. Pero todos sabemos lo que pasó en esta historia. La Biblia nos dice que Daniel le dijo al rey, ¿por qué este mandato tan apresurado? Por favor, ten paciencia, que yo voy a ir a ver en la bola de cristal para ver cuál fue tu sueño. No. Yo voy a, dame la palma de la mano para leerte la palma de la mano. No. Espérate que sea de noche para mirar las estrellas, para yo poder decirte tu sueño. No. ¿Qué fue lo que hizo Daniel? Noten Daniel 2 y el versículo 17 y 18. Dice, luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordias del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los sabios de Babilonia. Así que Dios hizo dos cosas. En primer lugar, mostró que Él sí conoce el futuro, y en segundo lugar, salvó las vidas de sus siervos. Es decir, Dios le ganó a Satanás. ¿Ven el juego y el contrajuego? Dios sabe lo que el rey está pensando, dice, te doy un sueño. Y luego cuando se despierta dice, olvídate del sueño. Y el propósito es para desenmascarar a los magos, astrólogos y adivinos. Y cuando quedan desenmascarados, Satanás dice, te mato a tus muchachos. Y Dios dice, no vas a matar a mis muchachos. Ahora Daniel, como oró, ahora yo le voy a revelar el sueño y lo que significa el sueño. Hay un juego y un contrajuego en esta historia entre Dios y Satanás. Ahora quiero que noten Amós 3 y el versículo 7. Amós 3, 7. Yo pregunto, ¿Dios conoce el fin desde el principio? Claro que sí, Dios conoce el fin desde el principio. Y por lo tanto, como Dios conoce el fin desde el principio, Dios puede obrar en la historia para que su voluntad se cumpla. Noten lo que dice Amós el capítulo 3 y el versículo 7. No hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto ¿a quiénes? A sus siervos los profetas. ¿Es diferente el Dios de la Biblia que los dioses de los paganos? Los dioses paganos, ellos no habitan con carne, ellos guardan los secretos, ellos no quieren compartir con la raza humana. Pero qué diferente el Dios de la Biblia. Dios es un Dios que se comunica, un Dios que quiere revelar el futuro para que la gente se pueda preparar para lo que viene. Y ahora fíjense cómo Dios salió ganando en toda esta situación. En Daniel el capítulo 2, 48 y 49 nos dice que en vez de Daniel y sus amigos ser destruidos, llegaron a ocupar puestos prominentes en el reino. Fíjense Daniel 2, 48 y 49. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia
y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Y Daniel solicitó del rey y obtuvo que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abednego, y Daniel estaba en la corte del rey. Fíjense qué interesante cómo termina la historia. En vez de destruir a los muchachos, lo que sucedió fue que llegaron a ser los más prominentes ayudantes del rey en el reino de Babilonia. Me gusta pensar de la lucha entre Cristo y Satanás como un juego de ajedrez. ¿Hay alguien aquí que juega ajedrez? Mire, yo no sé jugar ese juego. Los juegos que yo sé jugar son donde uno se mueve es hacia adelante siempre, como damas chinas, por ejemplo. Pero ese juego uno puede adelante, para los lados, para atrás. Para mí es demasiado confuso. Pero quiero que se imaginen que la historia es un juego de ajedrez. En un lado de la mesa está jugando Satanás y el otro lado de la mesa está Dios. Y el movimiento de las fichas representa los movimientos de la historia. Entonces Dios le dice a Satanás, juega. Y Satanás juega. Y entonces Dios le dice, ahora me toca a mí. Y entonces Dios juega, hace una jugada en la historia. Y entonces cuando Dios juega, Satanás dice, ay, si tan solo hubiera sabido que él iba a jugar así. Pero entonces se la rebusca y busca la forma de tratar de rebatir lo que hizo Dios. Y entonces Dios le dice, ok, ahora me toca a mí. Y Dios juega otra vez y Satanás dice, ay, ojalá yo hubiera sabido que iba a jugar así. Ahora yo les pregunto una cosa. ¿Qué sucedería si ustedes jugaran un juego de ajedrez y ya supieran antes de comenzar el juego todas las jugadas que iba a hacer el otro jugador? ¿Cuánta posibilidad habría de que usted perdiera? No habría ninguna posibilidad. Entonces, en el juego de la historia, el problema es que Satanás tiene que adivinar cómo va a jugar Dios, pero Dios conoce el fin desde el principio y sabe todas las jugadas que va a hacer Satanás y por lo tanto puede intervenir para interrumpir los planes de Satanás. Dios está en control de la historia, de este mundo. Ahora, queremos notar el sueño que tuvo el rey. Vamos a Daniel el capítulo 2 y el versículo 31. Daniel 2 y el versículo 31. Dice allí, tú, oh rey, veías. Ahora quiero que usemos nuestra imaginación. Veías. Y he aquí una gran imagen, una estatua. Esta imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era ¿qué? Su aspecto era terrible. Es decir, no era una estatuita pequeña, era una estatua grande y tal vez con una cara brava, porque dice que su aspecto era terrible. Es decir, lo que Dios le mostró al rey para demostrarle el futuro de su reino fue una gigantesca imagen. Y quiero que nos imaginemos eso. Y luego, el sueño, como vamos a ver, le muestra al rey una secuencia de reinos que se van a levantar en la historia desde los días de Nabucodonosor hasta la segunda venida de Cristo. Le mostró la secuencia de reinos desde Babilonia hasta la segunda venida de Cristo. Ahora, hay un punto muy importante que tenemos que tomar en cuenta, y es que entre un reino y otro no hay un paréntesis ni interrupción. Es decir, cae un reino y se levanta enseguida el otro. Cae ese reino, se levanta el otro. Cae ese reino, se levanta el otro. Cae ese reino, se levanta el otro. No hay un periodo largo entre un reino y otro reino cuando no hay ningún reino gobernando. Es decir, que Daniel 2 presenta una secuencia de reinos sin interrupción y sin paréntesis, uno después de otro. Este método de interpretar las profecías se conoce como el método histórico o el método historicista de interpretar las profecías. Y es una forma hermosa de explicar las profecías, porque usted puede saber exactamente a dónde está en el desarrollo de la historia a cada momento. Lo único que tiene que hacer es mirar la secuencia, seguir la secuencia de los reinos y usted sabe exactamente a dónde se encuentra en el curso de la historia. Ese método lo vamos a usar aquí repetidas veces durante este seminario, porque es el método predilecto
para entender las profecías bíblicas. El método histórico o el método historicista, como se conoce, de interpretar las profecías. Ahora vamos a notar este sueño que tuvo el rey. Vamos a ver cómo era esa imagen. Comenzando en Daniel 2 y el versículo 32. Dice la cabeza, y usemos nuestra imaginación, la cabeza de esta imagen era ¿de qué? Era de oro fino. Su pecho y sus brazos de plata. Su vientre y sus muslos de bronce. Sus piernas de hierro. Sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. ¿Tiene la secuencia clara? Oro, plata, bronce, hierro. Hasta las piernas. Ahora vamos a ver los pies. Dice, sus pies eran en parte de hierro y en parte de barro cocido. Eso lo voy a recalcar porque eso lo vamos a estudiar especialmente. Es un punto que raras veces se toca cuando se estudia esta profecía, pero es muy importante entender la mezcla del hierro con el barro. Ahora sigue diciendo, el sueño no termina allí. Dice en el versículo 34, estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano. Una piedra fue cortada, no con mano. E hirió a la imagen en sus pies, de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro. Y fueron como tamo de las eras del verano. Y se las llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Ese es el sueño que había tenido el rey. Así que vamos a repasar entonces lo que tenemos en este sueño porque el resto del tiempo lo vamos a dedicar a esto. La cabeza era de oro, el pecho y los brazos de plata, el vientre de bronce, las piernas de hierro, los pies tenían ¿qué? Hierro y barro cocido. Y luego entonces, cuando el rey ve esta gigantesca imagen, ve a una piedra no cortada con mano, que desciende y choca en los pies. Fíjense que no choca en la cabeza, choca en los pies de la imagen y desmenuza la imagen y desaparece, se desintegra la imagen. Y la piedra que golpeó a la imagen se torna una montaña gigantesca que llena toda la tierra. ¿Tiene la imagen clara en su mente? Ahora, vamos a ver lo que significa este sueño. Afortunadamente tenemos una interpretación del sueño, se da una interpretación del sueño. Noten lo que dice Daniel 2 y el versículo 37 y el versículo 38. Estos versículos son crucialmente importantes. Noten, dice, tú, oh rey, aquí está hablando Daniel, tú, oh rey, eres rey de reyes porque tienes ejércitos más poderosos. Tú, oh rey, eres un rey de reyes porque eres mucho más inteligente. No. Fíjense lo que dice. Tú, oh rey, eres rey de reyes porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. ¿Quién pone y quita reyes? ¿Quién está en control de todos los eventos de este mundo? Dios, sí. Versículo 38. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, noten lo que dice, Él, es decir, Dios los ha entregado en tu mano. Dios te ha entregado en tu mano todo lo que tú tienes. Y Dios te ha dado el dominio sobre todo. Y luego Dios dice, tú eres aquella cabeza de oro. ¿Sabemos a dónde comienza el sueño de Daniel 2? ¿Con quién comienza? ¿Sabemos el punto de comienzo? Sí. ¿Empieza con cuál reino? Babilonia. Porque Nabucodonosor era rey de Babilonia. Así que sabemos que el reino con que comienza Daniel 2 es Babilonia. Está claro en la Biblia. Ahora, fíjense lo que sigue diciendo en el versículo 38. Dice, y después de ti se levantará ¿qué? Otro reino
inferior al tuyo. ¿Ha notado que en este sueño los metales se van devaluando en valor? Yo pregunto, ¿la historia va a ir de mal en mejor o de mal en peor? De mal en peor, exactamente. Porque el metal más valioso es el oro. Y luego dice, se va a levantar uno inferior al tuyo, porque el segundo es de plata. El tercero no es ni de plata, es de bronce. Y el cuarto es puro de hierro. Y cuando uno llega a los pies, ni siquiera hierro puro, hierro mezclado con barro. La historia se va a degenerar y se va a devaluar. Es decir, no es lo opuesto a la teoría de la evolución, de que todo va a ir mejor, 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 hasta que todo se desarrolle y entonces hay una sociedad perfecta. No, 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 el mundo se va a desintegrar. Ahora fíjense, dice, después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo. Yo pregunto, ¿cuál fue el reino que se levantó después del reino de Babilonia? Los medos y los persas. En un momento les voy a dar las fechas. Pero luego dice, y luego un ¿qué? Un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Es decir, comienza con Babilonia, después otro reino inferior, después un tercer reino, y luego noten lo que dice el versículo 40. Y el cuarto reino será fuerte como hierro. Como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Un reino súper violento que es como un reino de hierro que destruye, desmenuza y pisotea todo. Ahora, ¿qué representan estos cuatro metales de la imagen? La cabeza de oro representa Babilonia, lo dice la Biblia. Babilonia gobernó desde el año 605 hasta el año 539 a.C. Luego, cuando cayó Babilonia, se levantó otro reino. Ni siquiera tienen que ir a los libros de historia, porque en Daniel 5 nos dice que cuando Belsasar, el último rey de Babilonia, estaba celebrando su banquete, los medos y los persas le quitaron el reino. Así que el mismo libro de Daniel nos dice que el siguiente reino es los medos y los persas. ¿Está claro ese punto? Ahora, los medos y los persas gobernaron desde el 539 hasta el año 331. Y luego vino otro reino, que era el vientre de bronce. ¿Y cuál fue el reino que sucedió al reino de los medos y los persas? Fue el reino de Grecia. Ni siquiera hay que ir a los libros de historia. Porque nos dice en Daniel 8, que no vamos a estudiar esa profecía, pero en Daniel 8 habla de un macho cabrío que vence a un carnero. Dice, el carnero es Medo-Persia, y dice, el macho cabrío destruye al carnero, y dice claramente en Daniel 8:20 que el macho cabrío que destruyó al carnero es el reino de Grecia. Así que el mismo libro de Daniel, aparte de ir a los libros de historia, nos muestra que los primeros tres reinos son Babilonia, Medo-Persia y Grecia. Y Grecia gobernó desde el 331 hasta el 168 a.C. Y luego vienen las piernas de hierro. ¿Qué reino tomó el lugar o conquistó al reino griego? Es claro que el imperio que conquistó al reino griego fue el imperio romano. Así que los primeros cuatro reinos de Daniel el capítulo 2 son Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Y eso nos lleva desde el año 605 a.C., cuando comenzó a gobernar el reino de Babilonia, hasta el año 476 después de Cristo, cuando el imperio romano cayó. Y en un momento vamos a hablar un poco sobre eso. Ahora necesitamos enfocarnos en los pies. Los pies son crucialmente importantes. Dice en Daniel 2 y el versículo 41 lo siguiente: y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero. ¿Qué clase de barro? Cocido de alfarero. Y en parte de hierro será un reino ¿qué? Dividido, compuesto de dos sustancias. Mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Ahora vamos a notar algunos detalles en cuanto a los pies.
que son muy importantes. Yo pregunto, ¿el hierro ya existía antes que estuviera en los pies? ¿A dónde existía? Ya existía ¿dónde? En las piernas. Entonces yo pregunto, ¿en algún sentido el cuarto imperio continúa en los pies? Sí, porque es hierro, igual que el hierro en las piernas. Pero es una Roma continuada, pero es una Roma diferente. Porque no es hierro puro, sino que es hierro mezclado con barro. Es decir, Roma continúa porque el hierro de las piernas está en los pies también, pero es una Roma distinta, porque no solamente es un reino férreo, sino que es un reino que tiene barro. Y todavía tenemos que hablar lo que representa el barro. Ahora, el barro se le añade a los pies después del hierro, porque el hierro existió antes que el barro. ¿Me están entendiendo ese punto? Muy importante. Ahora, ¿qué clase de barro es? Es barro cocido de alfarero. Ese detalle es muy importante. No es un barro como el que nos embarramos los pies, los zapatos, cuando llueve. No es esa clase de barro. Es barro cocido de alfarero, el barro que usa un alfarero. Ahora yo pregunto, ¿el hierro es un metal muy útil? Sí. ¿El barro de alfarero es algo muy útil? Claro que sí. ¿Dónde surge el problema? El problema es cuando dos cosas útiles que no deben ir juntas se mezclan o se amalgaman. Se debilita el hierro y se debilita también, ¿qué cosa? Y se debilita también el barro. El hierro solo es bueno y el barro solo es bueno, pero cuando se mezclan hay un problema muy serio. Ahora, el último punto que quiero tratar antes de que hablemos de la mezcla del hierro y el barro es que en Daniel el capítulo 2 todo lo que tenemos es simbólico. ¿El oro es simbólico? Sí. ¿La plata es simbólica? Sí. ¿El bronce es simbólico? ¿El hierro es simbólico? ¿La piedra es simbólica? ¿La montaña es simbólica? Entonces el barro también tiene que ser simbólico. Si todo lo demás es simbólico, el barro debe representar algo, debe ser un símbolo de algo. Y claro, la pregunta clave es, ¿qué es lo que representa el barro? Quiero leerles una cita del Comentario Bíblico Adventista, tomo 7A, página 178. Esta es una cita de Elena White. Yo me quedo maravillado de ver cómo Elena White, con 2 años y medio de educación primaria, entendía las cosas de una forma tan clara. Yo quiero que ustedes noten lo que ella dice de la mezcla del hierro y el barro. Dice allí, hemos llegado a un tiempo cuando la obra sagrada de Dios está representada por los pies de la imagen, en los cuales el hierro estaba mezclado con el barro cenagoso. Dios tiene un pueblo escogido, cuyo discernimiento debe ser santificado y que no debe convertirse en profano poniendo en el fundamento madera, heno y hojarasca. Cada alma que es leal a los mandamientos de Dios verá que el rasgo distintivo de nuestra fe es el séptimo día sábado. Si el gobierno honrara el sábado como Dios lo ha ordenado, tendría el poder de Dios y defendería la fe que una vez fue dada a los santos. Pero los estadistas, ¿quiénes son los estadistas? Los políticos, ¿verdad? Los estadistas apoyarán el falso día de reposo y mezclarán, fíjense, mezclarán su fe religiosa con la observancia de este hijo del papado, colocándolo por encima del sábado que el Señor santificó y bendijo, apartándolo para que el hombre lo observe santamente como una señal entre Dios y su pueblo por 1000 generaciones. Ahora viene la parte clave. La mezcla de los asuntos de la iglesia, y yo puse allí en corchetes el barro, con las del Estado, entre corchetes puse el hierro, se representa con el hierro y el barro. Entonces, ¿qué es lo que representa el hierro? El Estado. ¿Qué representa el barro? La iglesia. Se lo voy a comprobar bíblicamente también, pero estoy leyendo esta cita primero.
Dice entonces, la mezcla de los asuntos de la iglesia con las del Estado se representa con el hierro y el barro. Esa unión entre la iglesia y el Estado, o el hierro y el barro, está debilitando todo el poder de las iglesias. Esta aceptación en la iglesia del poder del Estado, ¿entiende lo que dice eso? Esta aceptación en la iglesia del poder del Estado traerá ¿qué cosa? Malos resultados. Los hombres casi han traspasado el límite de la tolerancia de Dios. Escuchen bien, han utilizado su fuerza política y se han unido ¿con qué? Con el papado. La unión del papado con los poderes políticos. Así que dice, han utilizado su fuerza política y se han unido con el papado. Pero llegará el tiempo cuando Dios castigará a los que han invalidado su ley y sus malas obras recaerán sobre ellos mismos. Así que, ¿qué representa la mezcla del hierro con el barro? Representa la unión del Estado con la iglesia, del poder civil con el poder religioso. Ahora ustedes dicen, bueno, ¿y la Biblia enseña eso? Claro que sí. Vayan conmigo a Jeremías el capítulo 18 y el versículo 1 al 6. Aquí Dios está hablando al pueblo suyo del Antiguo Testamento, al pueblo de Israel. Ahora fíjense lo que dice. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a la casa de ¿quién? ¿Esa palabra estaba en Daniel 2? Sí, Señor. ¿Saben algo? El Espíritu Santo puso todo lo necesario en la Biblia para entender todo lo que está en la Biblia. Cuando usted encuentra un versículo en la Biblia que menciona barro de alfarero, el Espíritu Santo ha colocado en otras partes de la Biblia la explicación de lo que eso significa. Esa es la ley sola escritura. La Biblia se explica a sí misma, comparando un texto con otro. Así que dice, levántate y vete a la casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a la casa del alfarero y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Así que quiero que se imaginen, estaba haciendo una vasija, la vasija que hizo se echó a perder y entonces ¿qué fue lo que hizo el alfarero? Dice, y volvió y la hizo ¿qué? Otra vasija según le pareció mejor hacerla. Ahora, ¿qué significa eso? Que se dañó y luego entonces Dios hizo otra vasija. ¿Qué representa la vasija de barro de alfarero? Sigamos leyendo. Noten el versículo, la última parte del versículo, el versículo 5. Dice, entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, no podré yo hacer de vosotros como este alfarero o casa de Israel. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. ¿Qué representa el barro de alfarero? Representa la casa de Israel. ¿Y quién es el alfarero? El alfarero es Dios. Es decir, el barro de alfarero representa al pueblo de Dios en este pasaje. Ahora, ¿qué significa que Dios hizo la vasija, se dañó y luego Dios hizo otra vasija? Jeremías vivió inmediatamente antes del cautiverio de Israel en Babilonia. ¿Recuerdan que Nabucodonosor llevó cautivo a Israel por 70 años? Ahora, Jeremías escribió inmediatamente antes que fuera llevado cautivo. Lo que está diciendo Jeremías es que Dios escoge a Israel, Dios formó a Israel y el pueblo de Israel apostató, es decir, se dañó la vasija de barro. Y después del cautiverio, Dios restauró a su pueblo, a la tierra, y eso es lo que significa hacer la vasija de barro de nuevo. El punto que quiero que entiendan es que el barro de alfarero representa a la iglesia de Dios en el Antiguo Testamento. El pueblo de Israel era el pueblo de Dios o la iglesia de Dios en el Antiguo Testamento. Ahora vamos a mirar otro pasaje de la Biblia para que podamos entender esto un poquito mejor todavía. Vamos a Génesis 2 y el versículo 7. Génesis 2 y el versículo 7. Y este pasaje lo conocemos muy bien. Este versículo dice, entonces Jehová Dios formó al hombre ¿de qué? Del polvo de la tierra. ¿Han tratado ustedes alguna vez de formar algo de polvo? No se puede formar nada de polvo, ¿verdad que no? Porque el polvo se desmorona.
Lo que Dios usó fue polvo mojado, que se llama barro de alfarero. Dice, ¿dónde dice la Biblia eso? Vamos a Isaías 64:8 y en un momento volvemos a Génesis 2:7. Isaías 64:8 dice que Dios usó polvo, sí, pero fue polvo mojado, fue barro de alfarero. Dice, ahora pues Jehová, tú eres nuestro Padre. ¿Nosotros qué? Nosotros barro y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. ¿Qué clase de polvo usó Dios? Polvo mojado que llamamos barro de alfarero. Es decir, el cuerpo del hombre fue compuesto ¿de qué? De barro. Pero había un problema. El cuerpo era perfecto, pero el cuerpo no tenía vida. Vamos a Génesis 2:7 otra vez. Dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Es decir, ¿qué hace Dios después que hace un cuerpo perfecto de lodo o de barro? Dios le da a ese cuerpo la capacidad ¿de qué? De respirar. Le mete su espíritu, en otras palabras, le mete la respiración. Y entonces ahora todas las partes del cuerpo comienzan a funcionar. El corazón empieza a latir, los pulmones empiezan a respirar, el estómago empieza a digerir, la sangre empieza a circular, el cerebro empieza a procesar. Es decir, cada miembro del cuerpo comienza a cumplir su función especial. Cuando se combina el barro que Dios usó para formar el cuerpo del hombre, le metió el espíritu y ahora todas las partes del cuerpo empiezan a funcionar en perfecta armonía, una parte coordinada con otra parte. Ahora ustedes dicen, ¿qué tiene esto que ver con Daniel el capítulo 2 y el barro de alfarero? Pues si el hombre fue hecho, el cuerpo del hombre fue hecho de barro y Dios le metió a ese cuerpo el espíritu para que el cuerpo pudiera levantarse y los miembros pudieran funcionar, eso debe también tener una dimensión espiritual. Estamos hablando de barro en términos simbólicos, ¿verdad? No es barro literal, es simbólico. Ahora, vamos a ver cómo se aplica esto. Yo pregunto, ¿qué es el cuerpo de Cristo? ¿Cristo tiene un cuerpo espiritual? ¿Cuál cuerpo es ese? La iglesia. Noten Colosenses 1 y el versículo 18. Colosenses 1:18. Dice, y Él es la cabeza del cuerpo. ¿Qué es qué cosa? La iglesia. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la prominencia. Es decir, Cristo tiene también un cuerpo espiritual. Y ese cuerpo espiritual es su iglesia. ¿De qué clase de barro está compuesta la iglesia? De barro de alfarero, pero no literal, sino ¿qué? Espiritual. Así como el cuerpo físico del hombre es de barro, la iglesia fue formada por Dios también de barro. Recuerden que leímos a Jeremías 18 donde dice que el pueblo de Israel Dios lo formó de barro. Pues a la iglesia, espiritualmente hablando, también Dios la formó de barro, espiritualmente. Pero yo les pregunto algo, ese cuerpo en el día del Pentecostés estaba unido, todo el cuerpo estaba unido en el día del Pentecostés. Claro que sí. Dice en Hechos 2:1 que cuando llegó el día del Pentecostés estaban todos ¿qué? Unánimes juntos. ¿Estaban todos los miembros del cuerpo completos? Sí, estaban completos y estaban unidos. Pero ¿cuál era el problema? El problema es que el cuerpo no tenía espíritu. Y por lo tanto, ¿qué fue lo que hizo? Lo que hizo Dios con su cuerpo, con la iglesia. ¿Qué fue lo que hizo? Lo llenó de su Espíritu Santo. Note lo que dice Hechos 2 y el versículo 2 al 4. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos, ¿qué cosa? Ahora el cuerpo espiritual se llena con el Espíritu. Dice, fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Yo pregunto, ¿ahora todos los miembros del cuerpo empezaron a cumplir su función? ¿Sí o no? Ahora escuchen bien, esta ilustración no la inventé yo. Porque en 1 Corintios, el capítulo 12, el apóstol Pablo compara a la iglesia con un cuerpo. Un cuerpo que tiene muchos miembros y el cuerpo tiene el Espíritu.
Ahora, fíjense lo que dice en 1 Corintios 12, 12 y 13. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. La ilustración del cuerpo la da el apóstol San Pablo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Espiritualmente, barro, como en Jeremías 18 compara a Israel con barro. Y luego se le dio el Espíritu Santo, no el aliento literal, sino el Espíritu Santo, y todo el cuerpo de Cristo comenzó a funcionar. Entonces, ¿qué representa el barro? El barro representa a la iglesia, representa al pueblo de Dios. Hay una perspectiva más donde se deja ver esto en la Biblia. ¿Ustedes recuerdan ese valle de huesos secos que menciona Ezequiel, el capítulo 37? Había puros huesos por todas partes, los cuerpos se habían desintegrado y algo pasó. Dice que de repente todas las partes del cuerpo se empezaron a unir. Y entonces luego dice, después que el cuerpo estaba completo, entonces Dios le metió el espíritu al cuerpo. Ahora, ¿qué representa eso? Ezequiel el capítulo 37 y el versículo 10 y 11. Dice, y profeticé como me había mandado. Y entró espíritu en ellos. Es decir, cuando los cuerpos se formaron, entró el espíritu en ellos y vivieron. Y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego, hijo de hombre, ¿qué representan esos huecos, esos huesos, esos cuerpos en quienes entró el espíritu? Dice, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquellos, dice, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Entonces, ¿qué representa el barro bíblicamente? El barro representa la iglesia, el pueblo de Dios. ¿Y qué representa el hierro? El hierro representa el poder civil de Roma. Representa el poder civil del Estado. Porque porque el cuarto metal, el hierro, representa a Roma como imperio, como entidad política. Pero luego se le añade, ¿qué cosa? Se le añade al Estado la iglesia. Yo pregunto, ¿sucedió eso históricamente, sí o no? Sí, señor. Lo único que tienen que hacer es leer la historia eclesiástica de la Edad Media y van a encontrar que se levantó otra Roma. Todavía tenía el uso del poder civil, pero era una iglesia. Yo pregunto, ¿la iglesia romana, la iglesia católica, es una iglesia y es un Estado? Sí, señor. Y durante la Edad Media, ¿la iglesia romana usó al Estado para cumplir sus designios? Sí, señor. Eso lo vamos a estudiar en nuestro segundo tema. Vamos a hablar de la experiencia de Jesús y lo que pasó durante la Edad Media. Y estamos sencillamente introduciendo el tema ahora. Pero tenemos todavía que hablar de las grandes profecías de Daniel 7 y de Apocalipsis el capítulo 13. Ahora, quiero que vayamos a Apocalipsis 17, 1 y 2. Aquí se usa otro simbolismo, pero que enseña la misma lección de la iglesia, de la unión de la iglesia con el poder civil, la iglesia con el Estado. Ahora, fíjense lo que dice allí en Apocalipsis 17, 1 y 2. Es la misma lección que la unión del hierro y el barro, pero se usa un simbolismo distinto. Dice allí en Apocalipsis 17, 1, vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra ¿quién? La gran ramera. Detengámonos un momentico allí. En las profecías, ¿qué representa una mujer? En las profecías, cuando usted encuentra una mujer, la mujer simboliza a la iglesia, representa a la iglesia. Una mujer pura representa a una iglesia pura. Pero ¿qué clase de mujer es esta? Esta es una mujer impura. Esta es una mujer ramera. Una mujer, perdonen la expresión, prostituta. Una mujer que se ha prostituido. Significa que es una iglesia apóstata. Es una iglesia que se ha prostituido. ¿Y cómo se prostituyó? ¿Con quién debe estar casada la iglesia?
¿Solo con quién? Solo con Cristo Jesús, con nadie más. Esta iglesia apóstata, esta ramera, ¿cómo se tornó ramera? Noten el versículo 2. Aquí está la unión con el Estado. Dice, leo otra vez el 1 para el contexto. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá, te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Más adelante se interpreta eso como muchedumbres, naciones, lenguas y pueblos, gobierna sobre las gentes del mundo. Y luego dice cómo se volvió ramera. Esta iglesia llegó a ser apóstata porque se entremezcló con los reyes de la tierra. Dice, con la cual han ¿qué? Fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. La unión de la ramera con los reyes de la tierra es lo mismo que la unión del hierro con el barro. Diferentes símbolos, pero la misma lección. ¿Cómo es que esta iglesia se prostituyó? Se prostituyó porque dejó a su único esposo y empezó a conectarse con los poderes civiles de la tierra, con los reyes de la tierra. Y esto se puede comprobar históricamente. Después de la desintegración del Imperio Romano, se levantó otra Roma, que se conoce como Roma Papal, que es una iglesia y un estado, y empleó al poder civil para perseguir a los que no estaban de acuerdo con sus enseñanzas y los que no estaban de acuerdo con sus prácticas. Ahora vamos a repasar entonces este sueño. Interesante el sueño, ¿verdad que sí? Ahora fíjense qué interesante que presenta todo el panorama de la historia desde los días de Nabucodonosor hasta el tiempo del fin. En nuestra próxima sesión vamos a estudiar en cuanto a la piedra y la montaña. Pero fíjense, vamos a repasar ahora la secuencia de reinos que se mencionan en Daniel 2. La cabeza de oro representa ¿cuál reino? Babilonia, muy bien. Y la fecha es 605 al 539 a.C. Luego tenemos el pecho y los brazos de plata. ¿Qué reino? Medo-Persia. Desde el 539 hasta el año 331 a.C. Luego tenemos el vientre de bronce que representa ¿cuál reino? Grecia, que gobernó desde el año 331 hasta el 168 a.C. Y luego tenemos el siguiente reino, el cuarto reino, que es el Imperio Romano. Gobernó desde el 168 a.C. hasta el año 476 después de Cristo. Porque en el año 476 cayó el último emperador de Roma. Se llamaba Rómulo Augustelo, el último emperador de Roma Occidental, del Imperio Occidental. Ya no había después de eso emperador. Después de eso, las tribus bárbaras que vinieron del norte se parcelaron y se dividieron lo que había sido el Imperio Romano. Y el Imperio Romano se dividió en 10 reinos. Eso lo vamos a estudiar en una clase futura. Y, es decir, el Imperio Romano se desintegró en el año 476. Y eso es lo que representan los 10 dedos de los pies. Representa las 10 divisiones de lo que había sido el Imperio Romano. Pero luego a esos pies que tienen los 10 dedos, las 10 divisiones de lo que había sido el imperio, ¿qué se le añade? Se le añade barro, que significa que no solamente va a seguir Roma dividida, un reino de hierro, sino que ahora va a ser una Roma, sí, va a gobernar sobre el mismo territorio, sobre esas naciones, pero va a ser una iglesia que está vinculada con el poder civil. ¿Están conmigo o no están conmigo? Amén. Vamos a encontrar, mis queridos hermanos y hermanas, en todo nuestro estudio durante estas clases, en todas las profecías se presenta lo deplorable que es la unión de la iglesia con el Estado. Vez tras vez tras vez, en todas las profecías, Dios reprende la idea de que la iglesia debe vincularse de alguna manera con el Estado o que la iglesia debe usar el Estado para cumplir su misión, para cumplir sus propósitos. En todas las profecías está. Es algo que Dios condena. Cuando la iglesia se une con el Estado, sea en menor grado o en mayor grado,
Dios llama a eso fornicación. Él llama a eso adulterio espiritual. Y el resultado es que se debilita el Estado y también se debilita la iglesia. Porque la iglesia pierde su espiritualidad porque deja que el gobierno secular se entrometa con la iglesia. Y el Estado también se vuelve débil porque la iglesia está entrometida entre las cosas del Estado. Se debilita tanto el Estado como la iglesia cuando se mezclan los dos. El Estado tiene su lugar, la iglesia tiene su lugar, pero no juntos, sino separados. Ahora, en nuestra próxima clase, nos queda todavía interpretar lo que representa la piedra, porque ese es el clímax de este sueño del rey Nabucodonosor, es la parte más gloriosa de todas. Los pies no van a durar para siempre, la unión de la iglesia con el Estado no va a durar para siempre. Nos dice la Biblia que una piedra no cortada con mano, ese es un detalle muy importante, una piedra no cortada con mano, pegó en los pies de la imagen. Noten que no fue en la cabeza, ni en el pecho, ni en el vientre, ni en las piernas, sino que pegó en los pies. Cuando la iglesia y el Estado estaban unidos, la piedra pegó en los pies y desmenuzó todos los reinos representados en la estatua, y entonces esa piedra se convirtió en una gigantesca montaña que llenó toda la tierra. La pregunta clave es, ¿qué representa la piedra? ¿Qué evento representa la piedra? ¿Y qué significa que fue cortada no con mano? ¿Y qué representa la montaña de donde la piedra llega a ser un monte? Porque la piedra luego crece y se vuelve un monte. Ese será el tópico de nuestra siguiente clase.